Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En un movimiento inesperado, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidos algunos artículos de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, debido a que los criterios para establecer el salario del presidente de la República no eran claros. Ahora el Congreso tiene 90 días para explicar exactamente cómo se va a determinar este ingreso, el del presidente. Veamos el contexto. Este lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó su análisis de la Ley de Remuneraciones tras las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 55 senadores de oposición. El máximo tribunal invalidó disposiciones de dicha ley por considerar que permiten discrecionalidad al no establecer parámetros y lineamientos para el salario del presidente de la República y de los otros servidores públicos federales, así como por no contener un apartado especial para los juzgadores, aunque 7 ministros señalaron que la ley aprobada en noviembre incurre en diversas omisiones legislativas, no consiguió la mayoría calificada para declarar su invalidez total. El máximo tribunal sí consiguió 8 votos para invalidar los artículos 6 y 7, por estimar que permiten el establecimiento discrecional de remuneraciones y ordenó al Congreso que durante el próximo periodo ordinario de sesiones legisle sobre estas partes. El artículo 6 apunta que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución mayor a la establecida para el presidente de la República, y el 7 que la remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación o en el presupuesto que corresponda. En su conclusión, la Suprema Corte apuntó también que la redacción es imprecisa, que permite interpretar que los créditos y préstamos referidos en el artículo 12 pueden ser considerados como parte de las remuneraciones de los servidores públicos. También contravienen la Constitución. También anuló los artículos 217 bis y 217 del Código Penal Federal, que penaliza a los funcionarios que reciben remuneraciones superiores a las permitidas por imprecisiones en la redacción. Hace una semana, el ministro presidente Arturo Saldívar dijo que luego de ser aprobada la ley, había sufrido cambios en el 90% de sus normas, por lo que los efectos jurídicos del decreto impugnado habían cesado. El ministro Alberto Pérez Dayán, en cambio, propuso invalidar la ley en su totalidad, porque carece de elementos para establecer objetivamente la remuneración del Ejecutivo. La Corte aún debe resolver 8 controversias promovidas por órganos autónomos para impugnar el tope salarial impuesto en el presupuesto de egresos de la Federación. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir, ya lo empezamos a platicar aquí la semana pasada y me acuerdo, creo que si no mal recuerdo, mi querido Martín, tú decías la semana pasada que la Suprema Corte había entrado solamente a la forma del tema y no al fondo, y que esta semana iba a entrar al fondo, que era precisamente lo que acabamos de ver. A mí me sorprendió ver que González Alcántara, ¿no?, este último ministro que entró a la Suprema Corte, además mandado por el presidente López Obrador, fue el que cambió el sentido de la votación y fue el que dijo bueno, hay que entrar al fondo. Entonces sí, hay contrapesos, ¿no?, de entrada, ¿están funcionando? Hay un ministro que cambió un voto. Bueno, pero hay un ministro que mandó el presidente que claro, estaba en la terna. No, y sí, a ver, porque ya se están dando muchas especulaciones, porque efectivamente el debate tuvo 2 partes. La primera parte, que fue la que discutimos la semana pasada, en la cual 4 ministros de los 11 dijeron que no podían entrar a preguntarse lo verdaderamente importante, es decir, cuál es la referencia y el método para establecer el salario del presidente de la República, por lo tanto los salarios de los demás servidores públicos y de los otros poderes, porque la ley había sido reformada de tal forma que ya habían cesado sus efectos, es decir, por un argumento meramente formal se iba a sobreseer el asunto y no se iba a entrar al fondo. Estos 4 ministros, en los que se encontraba José Luis Alcántara, 3 de ellos sostuvieron su voto ahorita que se entró al fondo del asunto, y el ministro Alcántara cambió su voto al analizar ya la pregunta de preguntas. ¿Es constitucional o no que la ley no haya establecido parámetros objetivos para establecer el salario del presidente de la República? ¿Y por qué esto es relevante? Porque el salario del presidente de la República es el referente no solamente para los salarios de la Administración Pública Federal, sino también para los salarios del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los órganos constitucionales autónomos. Y aquí cambia su voto el ministro Alcántara y dice no es constitucional. Entonces ya se logra la mayoría que se requiere, son 8 votos, y por eso se anulan 2 de los artículos de toda la ley, no toda la ley. Efectivamente es de aplaudirse, porque había sospechas fundadas, pero al fin, que bueno que estuvieron fundadas, de que había ya 2 bloques en la Corte. Ayer hubo un artículo en El Financiero de que parecía que iban a votar en bloque siempre 4 ministros y por lo tanto iba a ser 4 ministros en contra o a favor de lo que dijera el régimen, y que iba a ser muy complicado declarar inconstitucional una ley que emanara de la mayoría legislativa que ahorita tiene el gobierno. Afortunadamente no se dio.
¿no? Y esto es una muestra de que existe independencia judicial, de que sí hay contrapesos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo llegué a insinuar que eso no lo había y me retracto, esto sí es una manera. Lo que sí hay que checar es para que no se den estas suposiciones y no nos equivoquemos. Bueno, esto no es un caso, ojalá que sigan esos contrapesos hacia adelante, ¿no? Lo que sí hay que revisar es el proceso de designación de los ministros, como lo hemos discutido aquí, para que no se levanten sospechas. Pero qué bueno, bien por Alcántara, porque le entraron al fondo del asunto y mostró independencia. Ahora bien, ¿qué sigue para la otra abogada? ¿Qué sigue para otro? A ver, ahora hay 90 días, como decíamos en la nota, para que se revise esto. Pero eso quiere decir que ahora cualquier persona, cualquier servidora pública puede ya, en efecto, si alguien le dice, oye, no bájate el sueldo, puede llegar con una decisión y decir, no, ya la Suprema Corte dijo que esto está mal. O sea, ¿beneficia la burocracia federal en ese sentido? No, a ver, explícanos, se porque tiene yo que no volver entiendo, a no alcanzo a platicar en entender. el Congreso. El Congreso tiene que evaluar y tiene que modificarlo. Como habíamos dicho, no pensamos que iba a pasar. Si hubieran sido 8 votos, seguramente se hubiera echado para atrás toda la ley. El tema es que decía Pablo Gómez ayer. Pablo Gómez es pionero de esta ley, la puso en el 2010. Fue su propuesta, casi la escribió él. Y él se quejaba de 2 cosas. Una es que la discusión estuviera en torno a que si los proyectos de ley caducan, ¿no? O sea, como que si ya fue hace mucho tiempo, entonces ya no existe, ya no sirve, ya no está actualizado, lo que sea. Y la otra es, claro que habíamos dicho que el tema eran los parámetros. ¿Quién decide cuánto va a ganar el presidente? Platicándolo, Pablo Gómez decía, pues es que claro que antes tampoco nadie decía cuánto iba a ganar el presidente. Todavía, o sea, antes de esta ley, de todas maneras no existían parámetros para saber cuánto ganaba el presidente. ¿Cómo elegían antes el sueldo del presidente? ¿Quién decidía cuánto iba a ganar el presidente? Tampoco es que estén discutiendo como si se estuviera cambiando algo. Yo más bien creo que se han sentido exhibidos en que no quieren bajarse el sueldo. Yo antes estaba mucho con lo que decía Elisa Conesa en el sentido de, claro, pero es que si el presidente solo puede elegir cuánto gana. Pensándolo y analizándolo, desde hace 20 años los presidentes deciden cuánto ganan. Desde hace 20 años los presidentes se pueden subir el sueldo cada año como lo han estado haciendo. No es cierto. Sí, claro que sí es cierto. Sí, obvio, hasta la oposición ha dicho, sí, es verdad. El tema es este. ¿Por qué 108,000, que se supone que son 127? Se supone que son 108 porque antes de que se empezaran a subir el sueldo de los presidentes, era más o menos eso lo que tenían que ganar. Entonces, ahora ya pensándolo, pues sí me parece muy hechizo este tema de pero cuánto va a ganar y cómo van a ser las fórmulas, va a ser una fórmula matemática, cómo vamos a decir. El tema es que no están de acuerdo con que se gane eso. No es el análisis de la ley, ni siquiera, yo más bien también me siento un poco en el tema de lo que dice la otra parte de la Corte, y es, ¿hasta cuándo vamos a permitir que la Corte también tenga facultades de decidir sobre lo que el Congreso hace y decir esta ley está mal hecha o no? Porque entonces se echarían para atrás muchísimas otras leyes. Pero esa es la facultad de la Corte, y eso ¿no? tampoco está chido. Pero entonces se echarían atrás muchas otras leyes, Pues claro. cosa que no han hecho durante muchos otros sexenios. Es que son dos temas. Durante muchos otros años. Los vicios del proceso esa fue la discusión que se dio ayer. Esa fue la discusión que se dio ayer. Yo no estoy diciendo algo nuevo. Eso se dijo. Claro que no. Yo les estoy diciendo aquí la discusión que hubo entre las personas que votaron, entre los 6 que votaron y los 4 que no votaron. Bueno, por cierto, estás muy mala de la garganta, gracias por estar aquí. Esa es la discusión que se dio. Sí hay gente, o sea, el presidente está diciendo, el presidente de la Corte está diciendo también hasta dónde vamos a poder decir que una ley está mal hecha y cuántas habría que echar para atrás. Y entonces habría que echar para atrás un montón. Pero también no sé si benéfico. eso beneficia un montón. A ver, déjame escuchar acá de como- este lado de la mesa y Martín tiene varios contrapuntos que te quiere hacer, Estefanía, pero no hemos escuchado a nuestros colegas. A ver, Ana. Gracias. Yo creo que sería realmente muy benéfico si en todo caso la Corte determinara algo así, porque enseñaría a los diputados que realmente sí se requiere gente preparada haciendo las leyes en la Cámara de Diputados, porque yo la verdad es que leyendo todo esto, o sea, tenía como 2 posturas. Una, celebrar, como ya nos explicó Martín, este cambio, estar analizando la vida de la Suprema Corte de Justicia me parece algo fascinante, porque como ya lo habíamos dicho en otro momento, creo que la mayoría de los mexicanos no sabemos cómo funciona porque es un poder muy alejado pues a la gente, al pueblo. Y otra también decir, pues lo voy a decir, espero nadie me regañe, pero pues vaya desmadre que hicieron con esta ley. O sea, porque puede que en esencia, ya lo habíamos platicado, tenga muy buenas intenciones para solucionar una exigencia popular, pero bueno, vaya, o sea, tanto show que hay. Y a mí sí me parece muy aplaudible que Para que no la se bajen Suprema el Corte de sueldo. Justicia estén diciendo, oigan, esto venía muy mal, vean todo lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Y lo señalaron en muchos de los puntos que dijeron del artículo 6 y del artículo 7, que hay muchas lagunas, o sea, está muy a interpretación. El artículo 6 como tal venía específicamente lo del sueldo, pero justamente decía lo de cómo se va a regular, cuáles son las tablas que se van a establecer, o sea, los parámetros, porque además tenemos que dejarlo claro, la división de poderes existe, o sea, lo señalen ya en otra mesa, nos lo enseñan en la primaria. Entonces,
Y lo del artículo 7 también decía que el tema de los sueldos tenía que ver con el proyecto de presupuesto de egresos que cambia año con año. Entonces eso también lo podía muy riesgoso, porque un día los diputados podían decir que tal cargo ganaba tanto y al año siguiente darles menos dinero y van a ganar tanto. O sea, aunque se daban más, lo que pasaba es que se subía. O sea, lo que importa es que pero ese es el riesgo. La 4T puede hacer lo que quiera y es lo que están haciendo. Por eso es bien peligroso y esto tiene que quedar bien hecho. Pues alguien que hace lo que quiere no propone una ley. No modifica cosas. Alguien que hace lo que quiere no tiene que pasar por estas cosas. Donde se vota en el Congreso, donde votaron, también tuvieron la oportunidad de votar. Pero la 4T fueron los que mandaron muy mal redactada esta ley a la Suprema. Por eso la Suprema está en este dilema. A ver, escuchemos a Encinas y después los contrapuntos de Martín Vivanco. A ver si le da tiempo. Bueno, qué bueno que hay el reconocimiento de que hay división de poderes, de que hay una corte sólida, con autonomía, un desagravio al ministro Alcántara. Ojalá la misma honestidad que tuvo Martín para retractarse de lo dicho la tuvieran todos los que le dijeron ministro carnal o sin cuotas, una corte sin cuotas ni cuates. Al contrario, veo que está ejerciendo su autonomía. Fue más a Yasmín Esquivel que él, ¿eh? Y qué bueno que así sea, pero también todavía está a prueba él. También vamos a ver qué pasa con él. Pero bueno, hasta el momento hay un desempeño autónomo y ojalá así siga. Y entrando en sustancia, pues qué bueno, yo creo que es una muy buena intención la de fijar un tope salarial y que nadie gane más que el presidente, porque yo sí creo que es el cargo político más importante. No solamente es el jefe de gobierno, sino que es el jefe de Estado, el que representa a México en el exterior, el que tiene mayor responsabilidad política. Entonces sí estoy a favor de eso. Y también lo que manda la Corte a corregir al Legislativo, de que se establezcan parámetros objetivos. Y un parámetro objetivo, podríamos decir que el salario mínimo en la actualidad es de 3,080 pesos mensuales aproximadamente. Calculando, si ganan 380,000 en un cálculo conservador los ministros de la Suprema Corte, estaríamos hablando de que ganan 123 salarios mínimos al mes. Ganan lo que 123 personas de esas 8 millones que ganan menos de 2 salarios mínimos están obteniendo. Entonces, por supuesto que se pueden establecer salarios y parámetros objetivos en función de las necesidades y de los costos de vida. Y lo que es inaceptable es que un funcionario público esté ganando 123 veces lo que un trabajador de los que menos tiene está obteniendo mensualmente. Entonces, como dice el presidente López Obrador, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y aquí se hace patente. Ojalá haga un estudio objetivo y aterrizado a la realidad socioeconómica de la gran mayoría de los mexicanos. Reitero, hay 8 millones de mexicanos que ganan menos de 2 salarios mínimos en este momento. Sí, de acuerdo, a ver, rapidísimo, porque hiciste una alusión personal, porque yo estoy también sin cuotas ni cuates. Decíamos nada más de la ministra Yasmín Esquivel por su cercanía, por su relación con Riobó, que es su esposa. No, de González Alcántara no decíamos eso, más bien lo que decíamos es que queríamos... mediocre, hablaban de... Sí, una terna mediocre, sí, había otros perfiles mejores. González Alcántara cambió el sentido de un voto y muy bien. Queríamos una mujer, queríamos más mujeres en la Corte en lugar de que fuera otro hombre el que entrara, para tratar de nivelar el hecho de que son evidentemente solamente 2 las ministras que están ahorita allí en la Suprema Corte. Ahora, en el tema de... González Alcántara, pues muy bien, ya lo dije yo, a él yo no tenía ningún problema con su llegada a la Corte, más que su género, ¿no? Habiendo dicho eso, Martín Vivanco, los contrapuntos para mi querida Estefania. A ver, en primer lugar, el presidente nunca él solo se ha establecido su salario, sino que lo aprueba la Cámara de Diputados y lo establece en el presupuesto de egresos. O sea, él no aprueba el presupuesto. ¿Quién decidía cuánto ganaba el presidente? Es que por eso, el segundo punto, en 2010... tu multicitado Pablo Gómez, esa persona se le ocurre y dice, bueno, es que quién decide quién es el presidente, por lo tanto vamos a hacer una ley no secundaria, que es la que se está enjuiciando ahorita de constitucionalidad, y por eso dicen, bueno, vamos a ver cuánto van a ganar, ¿no? Porque eso deriva en una reforma constitucional en 2008. ¿Qué pasa en esa reforma constitucional? Ponen de referente, dicen, nadie puede ganar más del presidente. Y Pablo Gómez lo que hace es una ley reglamentaria de eso. Esa ley es la que se está cuestionando. Nada más, eso es lo que cambió. Pero efectivamente, antes no había parámetros para establecerlo, pero el presidente no se lo ponía. No se lo ponía. Se están escandalizando porque el presidente decide cuánto han ganado. Todos los presidentes deciden cuánto han ganado. Que no, porque lo aprueba la Cámara de Diputados. Si lo aprueba la Cámara de Diputados, ¿cómo lo va a decir el presidente? Es contradictorio. ¿Pero quién lo propone? No lo propone, es que no, o sea, no necesariamente se propone el sueldo, agarra el Congreso y el Congreso es el presupuesto de egreso. Es más, hubo una controversia constitucional en 2004 para ver si el presidente podía vetar el presupuesto. Entonces eso no. Y luego, ¿cómo crees que en la sociedad, en el imaginario colectivo se está pensando? Yo te dejé hablar, ahora tú me dejas hablar. Yo te dejé hablar, ahora tú me dejas hablar. Entonces, dos debates. Entonces son dos debates. Una, lo que decía Saldívar, que efectivamente no se podría echar para atrás toda la ley porque había mucho desaseo en el procedimiento.
conflicto, ¿no? Que eso es lo que tú estás diciendo, perfecto, no se puede echar atrás porque vamos a echar todas las demás, yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero esa es una cosa. La otra postura, lo único que le están diciendo es que a lo mejor puede ganar menos, ¿eh? O sea, lo único, a lo mejor la Cámara de Diputados va a decir, ok, con base en los salarios mínimos, el presidente no va a ganar 108,000, porque no gana 108,000, porque hay que sumarle el chofer, 127, no creo que pague renta en Palacio Nacional cuando se queda ahí, no creo que pague muchas comidas, todo eso también es parte del salario. Entonces, a lo mejor no va a ganar 108,000, a lo mejor va a ganar 50 y todos los demás van a ganar 40. Perfecto, pero nos deben decir por qué llegaron a esa conclusión. Sí, y considerar esos... Exactamente. Esos, que no son parte del salario... Puede ganar, efectivo, puede pero ganar que menos, puede ganar absolutamente menos. Y ya. O sea, eso es lo único. Seguiremos viendo también los alcances de esta discusión, de este tema de la ley de remuneraciones, que sin duda tampoco se termina en esta mesa. Siempre nos falta tiempo para concluir, pero evidentemente vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Hacemos una pausa regresando. El cumpleaños número 50 del líder religioso Nazón Joaquín García, celebrado con una opereta en Bellas Artes, generó controversias. Se violentó el Estado laico. Regresamos a Punto y Contrapunto.